Gloria a Dios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de poder compartir su bendita palabra de Dios, ya que el Señor Jesús mencionó: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la verdad nos hará libres de los engaños, de los ataques que Satanás trata de enviar sus dardos hacia los hijos de Dios. Estamos estudiando acerca de la armadura de Dios. Vamos a continuar con el yelmo de la salvación. Vamos a abrir vuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17. Dice la palabra de Dios: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la clase anterior vimos acerca del escudo de la fe. El escudo de la fe nos va a proteger de todos los dardos de fuego que el maligno envía hacia nosotros. Solamente con el escudo de la fe vamos a poder resistir todos los ataques del diablo. Todo cristiano nacido de nuevo tiene una semilla de fe. Esa semilla de fe está en nuestros corazones, que nos fue dado mediante el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros tenemos que hacer que esa semilla crezca. La semilla por sí solo no va a crecer. La Biblia dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera que la fe puede crecer es por estar oyendo una y otra vez la bendita palabra de Dios. Si solamente cantáramos, si solamente alabáramos, no leemos la Biblia, nuestra fe no va a crecer, ya que la Biblia dice: la única forma para que la fe crezca es estar escuchando una y otra vez la bendita palabra de Dios. Y es la palabra de vida, la palabra poderosa, la que va a edificar nuestra fe, y nosotros vamos a resistir todos los ataques de fuego del maligno. Y ahora estamos estudiando acerca del yelmo de la salvación. El soldado romano tenía un casco que le protegía desde la cabeza hasta el cuello. Eso lo protegía de cualquier dardo que el enemigo podía enviar sobre su cabeza. Y nosotros también, al ponernos el casco de la salvación, estamos protegidos de los engaños del ataque que Satanás envía hacia nosotros. La Biblia dice que el casco del soldado romano le protegía todo su cuerpo. El casco protegía la cabeza. Aleluya. Cuando habla acerca del casco de salvación, se está refiriendo que protege nuestras mentes de las dudas, del temor, del juicio. La pregunta es, hermano, ¿está seguro usted de su salvación? Lamentablemente muchos cristianos no están seguros si son salvos o no. Aún tienen duda, tienen el temor del juicio. El ponerse el casco de la salvación te da la seguridad de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres salvo. Desde el momento que tú aceptaste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, en ese momento Dios te apartó del mundo para Él. Dios te sacó de las garras del diablo y te llevó a la luz admirable, al reino de Dios. Tú estás en el reino de Dios. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. La palabra salvación significa ser salvo, recibir libertad o ser rescatado de algo. La salvación y vida eterna son dones, regalos que Dios da a la persona que lo acepta a su Hijo como el Señor y Salvador de su vida. ¿Cómo nosotros recibimos la salvación? Ya que la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, se obtiene al aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero dice, no, la paga del pecado es muerte. El Señor Jesús tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Todo el castigo de nuestra paz, el castigo que nosotros meríamos, lo llevó el Señor Jesucristo. En su cuerpo llevó todo el pecado, todas las enfermedades. Por amor a nosotros, Él tomó nuestro lugar. Él no tenía por qué estar en la cruz pagando, hermano, si Él era una persona inocente que no cometió pecado. Además, la Biblia dice, Él fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero por amor a la humanidad, Él mismo, hermano, se ofreció en una ofrenda, sacrificio a Dios por amor a nosotros.
Era la única forma de poder redimir a la humanidad, llevando en su cuerpo todo el pecado de la humanidad. Antiguamente, cuando el pueblo de Israel pecaba, ellos traían su ofrenda al sacerdote. Los sacerdotes recepcionaban la ofrenda y luego ellos intercedían a Dios y le daba el perdón de pecados al pueblo de Israel. Pero esto lo hacían continuamente. El pecado solamente era cubierto, no era quitado. Pero cuando viene el Señor Jesús, cambia el panorama. No solamente el pecado es perdonado, sino que ahora el pecado es arrancado de nosotros y Dios nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es por gracia, no por obra. Nosotros no hicimos ningún mérito para obtener la salvación. Gracias al amor incomparable de Dios, gracias al amor de Jesucristo, es un amor sacrificial que por amor a nosotros en la cruz del Calvario tuvo que soportar, llevando toda nuestra maldición, llevando todos nuestros pecados, y con su sangre, hermano, nos ha redimido, nos ha comprado. Ahora nosotros somos redimidos, somos libres del poder del pecado, somos libres del poder de Satanás y estamos en el reino de Dios. Gloria al Señor. Gracias a Jesús por su obra redentora. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios, confesamos a Jesús, lo recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Ahí hemos obtenido la salvación, la vida eterna. En Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, somos libres de todo juicio que viene hacia la humanidad. Por amor, Dios en Cristo nos da su libertad y somos salvos. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué significa el casco de la salvación? El casco de la salvación protege nuestra mente de la duda, de los ataques que Satanás envía hacia nosotros. El casco de la salvación no es, hermano, para salvarse. Desde el momento que tú aceptaste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú ya eres salvo. Mucha gente piensa, no, me voy a poner el casco de salvación para ser salvo. No, tú ya eres salvo. Tú te pones el casco de la salvación para proteger tu mente de las dudas, de los ataques, del desánimo que el diablo envía a tu mente. Así como tú tomas el escudo de la fe para proteger tu fe, para que tu fe no sea debilitado de los ataques, de los dardos que Satanás envía, así tú con el casco de la salvación te estás protegiendo de las mentiras del diablo, te estás protegiendo de los ataques del diablo, te estás protegiendo de la duda, de la incredulidad. Toma el casco de la salvación, protege tu mente y renueva tu mente con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. En el momento que nosotros aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, obtenemos la salvación. En Efesios 2:8 dice, por gracia, por un regalo, por un don, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios. Hermanos, la salvación se obtiene por gracia. Es un favor inmerecido de Dios a favor del hombre. Nadie puede comprar la salvación, nadie. Ninguna persona pudo haber cumplido la ley de Moisés. Por eso dice la Biblia, Cristo cumplió la ley por ti y por mí. Cristo nos justificó. La ley no podía justificar al hombre, la ley lo condenaba. Si el hombre desobedecía uno de los mandamientos, estaba bajo maldición. Pero nosotros, al estar en Cristo, ya cumplimos. Por medio de la fe, obtenemos la salvación, la vida eterna. Gloria al Señor. Quiero explicar 3 aspectos
de la salvación, en el aspecto pasado, en el aspecto presente y en el aspecto futuro. Lo que significa ponerse el casco de la salvación. Número 1, en el aspecto pasado, Dios nos ha librado de la paga del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, toda la humanidad, están destituidos de la presencia de Dios. Pero al estar en Cristo, Dios nos acepta en su reino. Ya no estamos destituidos, porque Dios en su gracia, en su misericordia, nos toma a nosotros de las garras de Satanás, nos saca y nos lleva al reino de Dios. Por eso, hermano, nosotros ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. En el pasado ya hemos sido librados de la paga del pecado. Alguien tuvo que pagar un precio para darnos la libertad, la redención. Y ese alguien es Jesús. Él, como un cordero inocente, llevó todo el pecado de la humanidad en la cruz, derramó su sangre. La salvación, hermano, ya está dada. Dios ya perdonó al mundo entero. Ahora solo los hombres tienen que aceptar ese perdón, decirle gracias Dios por tu perdón, gracias Jesús por morir en mi lugar. Pero no lo hacen, hermano. No es suficiente creer en Dios. La Biblia dice que el diablo también cree, pero tiembla. Nosotros tenemos que creer, tenemos que obedecer en lo que creemos. Si creemos que Jesús llevó nuestras enfermedades, entonces aceptemos como el Señor y Salvador de nuestra vida. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto sucedió en el pasado. Hemos sido librados del poder de Satanás. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo de Jesucristo. En Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas en medio y clavando en la cruz. Hermanos, todo cargo, toda deuda de la humanidad fue clavada en la cruz del Calvario. El diablo tenía un testamento. Él tenía un registro de todo el mal que hemos hecho. Él podía presentarse ante Dios. Mira, esta persona hizo tal cosa, hizo esto. Pero dice Jesús, tomó, lo arrebató. Y ese cargo, esa deuda, lo quitó, lo clavó en la cruz. O sea, ahora estamos libres. Aleluya. Porque Dios nos ama y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Además dice la Biblia que hemos muerto al pecado al aceptar a Cristo. Dice, así también vosotros ahora consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes de aceptar a Cristo, estábamos bajo condenación. Éramos gobernados por el deseo de nuestra carne. Pero al estar en Cristo, no hay condenación para nosotros. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Qué privilegio de la salvación, que Dios puso su Santo Espíritu dentro de nosotros. Y el segundo aspecto de la salvación es en el presente. Estamos siendo librados del pecado presente. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, al menos que nosotros la obedezcamos. Pero si en algún momento, por alguna razón pecamos, no te condenes. La buena noticia es 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos del pecado. Y el tercer aspecto de la salvación, hermano, es en el futuro, donde nuestro cuerpo va a ser redimido completamente semejante al cuerpo de Jesús. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos libres en el pasado, del presente y en el futuro seremos libres completamente, donde la muerte física ya no tendrá poder sobre nosotros. Que la paz, la misericordia esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.